Muy buenas noches, estamos en tercer grado y hoy nos acompaña Carlos Loret de Mola. Buenas noches a todos. Denise Merker. Buenas noches. Ciro Gómez Leiva y Carlos Marín. ¿Qué tal, doctor? Extrañamos aquí a Joaquín López Dóriga, que anda en San Petersburgo, en la cobertura del G20, y Adela, que no pudo venir porque anda en otra cobertura importante. Bueno, pues yo creo que sin duda hay que iniciar con el tema de la reforma educativa. Ya se aprobó la tercera ley que había quedado pendiente, que es la del servicio profesional docente, que era, decían los expertos, como tú, Carlos, el corazón de la reforma, y en ese sentido la reforma ha sido completada, es decir, ya hay una reforma constitucional y hay las 3 leyes secundarias que le dan forma, digamos, y la bajan para ser operativa. Hace tal vez 1 o 2 semanas, cuando esa ley se había sacado de la discusión, muchos de los comentarios eran en el sentido de que el gobierno se había echado para atrás, que había reculado, que había sido una derrota para el presidente, para su partido, y lo que yo comentaba aquí es que a lo mejor habría que evaluar esto en retrospectiva, porque si se acababa aprobando 1 semana después o 2 semanas después, pues ¿cuál derrota? Es decir, era un proceso de negociación y había que esperar. Y en efecto así fue. Se aprobó la reforma. En ese sentido queda completo y a lo mejor esa evaluación de que había reculado, de que era una derrota, etcétera, ya no es la misma. ¿De qué depende eso? Yo creo en una buena medida de qué cambios sufrió esa ley y si en efecto esos cambios la hacen una ley, como se dice, descafeinada o no. Entonces, Loret, ¿por qué no nos platicas un poco, tú que sabes de este tema, la sustancia de la ley, cómo quedó? No soy experto, pero me ha apasionado muchísimo el asunto. ¿En qué quedó finalmente? El tema central tenía que ver con que pudieran ser evaluados los maestros del país. Y en ese sentido, desde mi punto de vista, la reforma educativa que se aprobó a principios de año y estas 3 leyes secundarias que terminan aterrizando el procedimiento para cumplir la reforma constitucional son buenísimas, van en el camino correcto, en el camino internacionalmente aprobado. Hay detalles, hay negritos en el arroz, hay dudas, hay temores de que a la hora de aterrizarla en las escuelas con las resistencias sindicales pueda o no ser ejecutada, pero en papel, que es hasta donde hoy va la discusión, es desde mi punto de vista una muy buena reforma que va en el sentido correcto, internacionalmente probado como correcto. ¿Qué es lo que dice? En pocas palabras, el eje central es lo que tiene que ver con los maestros y sus evaluaciones. Primero, se van a evaluar a todos los maestros, es obligatorio que los maestros sean evaluados. La evaluación no es solamente un examen, es una evaluación integral que comprende qué tanto han aprendido los niños, cómo está la escuela, cómo es su relación con los padres de familia, con los directivos. Es una evaluación integral, o sea, no es un examen que presentas un sábado, ¿no? Se hace a lo largo de varios meses. Si el maestro reprueba ese primer examen, tiene una segunda oportunidad. Si reprueba la segunda oportunidad y es de nuevo ingreso, es decir, fue contratado a partir de la promulgación de la reforma, ese maestro se va. Es despedido porque no tiene la capacidad de estar. ¿Y qué si es de los maestros que ya están en servicio? Si es de los maestros que ya están en servicio, tiene una tercera oportunidad. Y si reprueba la tercera oportunidad, se le reasigna en otra actividad del servicio público. Es decir, no se le corre, pero a lo mejor lo mandan pues a la recepción de la Profeco o a algún secretariado de la Cancillería a dar pasaporte, pero no va a estar frente a un grupo mal enseñando a los niños, que esa es, digamos, la gran preocupación. Y el otro tema central me parece que tiene que ver con la renovación y las contrataciones de los nuevos maestros, ¿no? Es decir, buena parte del problema es que el origen de los nuevos maestros, que son las escuelas normales, de las que había pase automático para ser profesor, tú salías de la normal y te daban tu plaza, fueras bueno o fueras malo, eso se rompe. Y eso va a permitir pues, que se abra muchísimo más la posibilidad. Aunque ahí sí hubo un cambio, aunque hoy sí hubo un cambio importante, porque de inicio se abría eso ya a que saliendo de cualquier escuela, digamos, de pedagogía, pudieras tú solicitar entrar al servicio docente, y ahora se le da cierta exclusividad a los de las normales por creo que un par de años. 2 años. 2 años. Que la verdad es que para los temas educativos nada es inmediato. Nada es inmediato. Estos cambios que se están aprobando hoy los vamos a empezar a sentir como país dentro de 15 años. Entonces, 2 años en un lapso de 15 años, la verdad es que no es mucho. Me parece que forma parte de la negociación política esperable dentro de un tema tan complejo y que toca tantos intereses como este en particular. Hay un negrito en el arroz, pero si quieres hablamos un poquito más adelante. En general, mi opinión es muy buena con respecto a ver, Denise, ¿por qué no
Nos dices los cambios que se le hicieron, me refiero a cómo había sido presentada en un momento en la Cámara de Diputados, que fue retirada después ya como se votó allá, y después en el Senado, que es la misma versión. Si tú ves que esos cambios son algún tipo de retroceso en cómo estaba la ley, o incluso alguna mejoría, porque oigo las dos cosas. Oigo desde quien dice, pues no, la verdad es que sí se le quitó fuerza a la ley, y oigo quien dice, no, al contrario, lo que se añadió es bueno, es bueno. Por ejemplo, ayer oía en tu noticiario Aurelio Nuño diciendo, no, el tema de que no sean públicas las evaluaciones de cada maestro en particular es una cosa buena. Va en sintonía con lo que hay en Finlandia y en todos los países, porque si no lo que provocas es un linchamiento del maestro en particular. Sí se va a dar los datos de la escuela, cuáles son los resultados de los maestros en su conjunto, pero no se le va a poner nombre y apellido a un resultado. ¿Cómo la ves? ¿Retroceso? ¿Avance o queda básicamente igual? Mira, yo no soy especialista, pero de los especialistas que he consultado, incluso los que estaban más críticos consideran que es un muy buen paso hacia adelante las leyes votadas. No he visto a nadie decir que se trate de un retroceso, y las modificaciones que se hicieron, de las que ya habló Carlos algunas, por ejemplo, el tema de que inicialmente se preveía que los profesores de ingreso después de la reforma estuvieran 2 años antes de que se les diera base, se pasó a 6 meses, como lo dice la Ley Federal del Trabajo. Se abrió la posibilidad de que para los que reprueben 2 veces, pero ya tenían 10 años, entonces se les abre la posibilidad de una jubilación. En fin, creo que son cosas que son legítimamente demandas de los maestros. Yo curiosamente sí he oído, en el cambio, muchas críticas respecto al tema de que no haya acceso a la evaluación de maestros por nombre y apellido. Creo que es el único punto en el que he visto coincidencia de quienes conocen de estos temas diciendo, perdón, pero ahí sí hubiera sido deseable que los padres supieran por nombre y apellido quién es, quién reprueba, quién no tiene calificaciones, y tampoco sé si esto es bueno, Finlandia en general no es un punto de referencia para nosotros, porque realmente ni hay evaluación. Los mejores alumnos de las mejores escuelas son los que escogen esa carrera, por lo tanto están en otro nivel. Pero en la mayoría de los países del mundo es parte de la información pública saber si tienes un buen profesor. No a decir del jefe de la oficina de la presidencia, incluso mencionaba que solamente en 2 estados en Estados Unidos se maneja esa práctica. Pero en fin, ese es el negrito en el arroz que tú también veías. Es el negrito en el arroz. Porque en Estados 30 segundos, porque tengo que hacer el corte obligado del IFE. Sindicatos muchísimo, y en Finlandia quien tiene el poder y el control de la educación son los padres de familia. Sí. Si los padres de familia quieren correr a un maestro, lo corren, no. Que eso tampoco me parece tan deseable. Entonces, o se le va a entrar a lo finlandés o no se le va a entrar a lo finlandés. Entonces, estamos un poco ahí a la mitad con un híbrido. Pero eso sería el negrita. Me parece que no abona en términos de transparencia. Bueno, tengo que hacer un corte y regresamos para ver qué opina Ciro Gómez Leiva y Carlos Marín sobre este tema, sobre la sustancia de la reforma y si quedó como una buena reforma. Regresamos. Ciro, buena reforma, mala reforma, ¿cómo la ves? Como quedó, parece una buena reforma, una muy buena reforma. Y pues bueno, dice Loret, que es nuestro especialista aquí, que la veremos en 15 años, lo veremos, ¿no? Ya visto desde fuera de la negociación política, pues parece muy generoso, muy laxo. 3 exámenes, 3 posibilidades para aprobar una evaluación, pero bueno, es lo que se acordó y está bien, ojalá se aplique, ojalá funcione, ¿no? Y sobre los otros temas, hacerlo público, ¿no? Pues bueno, creo que la reforma deseable es muy parecido a la que se tuvo. Siempre, no se puede sacar reformas al 100%, pero para el desafío con que se veía esta reforma hace un año, pues creo que es una muy buena reforma. Hace apenas 2 semanas, Ciro. Hace apenas 2 semanas, hace 2 miércoles, con el tema del servicio profesional docente, que por cierto, honor a quien honor merece. Manlio Fabio Beltrones, en medio de la tormenta ese miércoles, dijo 2 o 3 semanas nomás, y la sacaron en 10 días, ¿no? Y pues parece muy bien, vamos a ver, ¿no? Dicen los maestros que, los maestros duros de la CENTE, que bueno, que está bien, salió la reforma, perdieron esta, pero que de ninguna manera van a permitir que se aplique en las aulas. Esa será historia para los próximos años. Y dice la gente del PRD, algunos, que
que esto no es una reforma educativa, que es una reforma laboral disfrazada de reforma educativa. Y un último punto, si me permites. Claro. Finalmente, la maestra Elbester Gordillo, el tema que ponía de muy mal humor, ¿no?, a algunos cuando hablaba de la reforma, decía, reforma sí, pero con permanencia de los maestros. Tal como queda la reforma, pues parecería que así será, ¿no? Porque pues, tres exámenes, el líder del CENTE es lo que está diciendo, ¿no? Y además, si te vas, no pierdes si no pasas, no vas a perder tu trabajo, vas a permanecer con tus derechos laborales. Que es en lo que insistía, ¿no?, y siguió insistiendo ayer Díaz. mismo Juan Díaz, Sí. del CENTE, diciendo, lo importante es que no se afecten derechos laborales. Evaluación, vamos con ello. Y creo que así quedó, ¿no? Así quedó. Así que, ¿tú cómo la ves, Carlos Marín? Que siempre tienes una perspectiva distinta sobre las cosas. No creo que vaya a ser tan distinta, pero muy buena reforma, estoy citando a Ciro Gómez Leiva, lo comparto plenamente. Discrepo de manera radical, extrema e irreconciliable con la idea de que los reprobados sean expuestos a la vergüenza pública. ¿Quién dijo eso? Abomino cualquier forma de linchamiento y me parece que señalar a un ser humano como un burro, se dice en la jerga escolar, es desbaratarlo no solo ante los padres de familia que tienen el interés inmediato de la educación de sus hijos, sino pues ante sus comunidades, ante sus familias, ante sus hermanos, padres, hijos, de decir, fulano de tal trae un letrero aquí de desaprobado en la evaluación. Yo creo que sería una atrocidad antidemocrática y atentatoria de los derechos humanos dar la lista de los profesores renuentes a actualizarse. Ah, renuentes. Sí. No renuentes a actualizarse, sino que incapaces de pasar el examen. Pues incapaces de actualizarse en conocimientos pedagógicos o en fin. Me entendieron, hombre, que es lo importante. Sí. Y es, como decía mi tocayo, de tan largo pues aliento esta reforma, que los primeros resultados, quizás algunos, como el propio Loret, que ya está viejito, no los vea. Porque van a pasar tantos años, como ilustra el siguiente dato. 2 puntos. La renovación de la planta magisterial se lleva cada año más o menos el 4,5% de la planta actual, que es de 1.300.000 casi profesores. Sí. Eso quiere decir que, por ejemplo, en la viñeta impresentable del magisterio de Oaxaca, en que la sección 22 tiene 23,000 casi, 73,000 casi, sí. Dentro de 10 años, la CENTE de Oaxaca tendrá todavía 36,500 militantes. O 73,000 si los que entran se afilian a esa corriente. Claro. Hablo de la renovación. Es decir, los otros ya se habrán jubilado. Sí, pero entiendo, el tema es que... Se va a llevar 10 años renovar la mitad de la planta magisterial del país. Los resultados se verán sus nietos. A ver, Denis, lo que dice Ciro, la reforma va a tardar tiempo en cristalizar, 10 años en que se renueve la mitad de la planta docente según sus cálculos, y por lo tanto no hace sentido a la primera exhibir a los maestros públicamente. Veía que no estabas de acuerdo con yo haría una marcha. Y por cierto, es una perspectiva distinta en el asunto que aprecio. Gracias. Simplemente, entonces estaríamos en contra de cualquier tipo de evaluación que fuera pública, porque los alumnos, si me permites, no dije nada mientras tú hablaste, querido Carlos, si me permites, los alumnos también presentan exámenes y también son evaluados y también se les pone una calificación y son comparables y son públicas. Que no se pone en las puertas de las aulas. Y yo tampoco pensaría que nadie está pidiendo que se les ponga en las puertas de las aulas, simplemente es que alguien pueda acceder a ella vía el mecanismo de transparencia. La autoridad correspondiente. Y yo estoy diciendo que eso no es señalarlo, Polo. Nadie está queriendo que se le cuelgue a nadie nada. Simplemente, si un padre quiere entrar y decir, a ver cómo le fue al maestro de mi hijo y lo pide por información pública de transparencia,
podrá obtenerlo. El maestro en cuestión tendrá la opción de acceder a formación y demás. Yo no veo por qué, si es tu maestro y tuvo un problema en la evaluación en matemáticas, yo qué sé, y está en un curso, ¿por qué sería visto malo? De veras estamos con esos juicios, o sea, todos los alumnos, todos los que pasamos por la escuela, por la secundaria, por la prepa, por la universidad, hemos sido evaluados, lo somos aquí. Pero no boletinados. Sí, pero creo comparados. que el ejemplo, entiendo el punto, pero el ejemplo no es bueno, porque en ese caso el papá de otro niño no puede meterse a ver las evaluaciones de uno distinto, no se hace públicas. O sea, el ejemplo que está haciendo es precisamente al contrario. Ninguna evaluación escolar ni en la universidad se hace pública, ninguna. Y nadie tiene acceso más que el alumno. El interesado. Bueno, Digo, a lo mejor uso otro ejemplo, pero ese no es el correcto, porque esas son no públicas, por definición. Bueno, públicas en el sentido de que nadie, es que no estoy entendiendo, todos sabemos qué saca quién en el colegio, no es una cosa... No, Denise, si tú, por ejemplo, quieres entrar a una universidad en el extranjero, en Inglaterra, pero tú consultas tu resultado, la universidad te manda el resultado a ti. Bueno, ¿Cómo te fue en el examen? Igual aquí en México. Perdón, no, en la universidad sí no entiendo. Estamos perdiendo un foco ahí, desde mi punto de vista. Sí. El maestro es un funcionario público. Sí, es que... ¿No? Es decir, No es comparable con... no es un Es un funcionario servidor público. público. Es un trabajador al servicio del Estado. Bueno, sí. No es funcionario. No, es decir, Está bien. el maestro recibe un salario, el maestro de una escuela pública recibe un salario del presupuesto público financiado con los recursos de los ciudadanos Sí. a cambio de desempeñar una labor. El ciudadano, que es a fin de cuentas el patrón, El que paga. ¿no? El que paga, tiene derecho a saber el resultado de esa persona al que le paga. No es comparable el maestro con el alumno. En pero este sentido, sí, porque sí, el sí. maestro- el alumno no recibe nada por ir a la escuela. Pero eso ya no fue, Y, Carlos. No. Pero Yo por eso estamos decía que hablando a mí del me hubiera tema. gustado lo otro. Por desde morboso. una óptica Por de morboso. transparencia. No, te voy a decir, yo no lo veo tanto. Para satisfacer un apetito insano. ¿Pero qué es eso? Es para poder decidir a dónde metes a tu hijo. ¿Quiénes sí lo van a saber? Hemos ahorita abordado el asunto desde quiénes no lo van a saber. No lo van a saber los papás y eso me parece que no es una buena noticia. Pero me parece peor noticia quienes sí lo van a saber. Lo va a saber, obviamente, el aludido. Lo va a saber el gobierno. Y lo va a Bueno, saber el Instituto de sindicato, Evaluación, que ¿no? es como un IFE. Sí, Y conforme a pero mecanismos la SEP. que ya hay, Y por cierto, ejemplo, a mí de me parece que transparencia, los perfiles electos para el Instituto se de Evaluación dirimirá me si parece puedes o no. extraordinario. O sea, me parece de lo mejorcito que tenemos. Por eso, para lo va a saber quien lo tiene que saber. nada a más. la hora de hacer... No, porque ellos nomás evalúan. Es decir, ¿para qué sirve la evaluación? ¿Qué es lo que viene después de la evaluación? La capacitación o, en su caso, el despido o la reasignación de tareas. ¿Cómo podemos garantizar los ciudadanos que en ese proceso de reasignación de tareas y de despidos no sean Recolocados realmente ante los un peores, salón. los que se vayan? O recolocados y no en un que- salón. Está bien, recolocados o en un sea, salón. dice Loret, a lo mejor tiene razón, sacan es a los que no transparencia. deben Tiene y porque razón. no es público. Bueno, ese es un buen argumento. Buen sí, sí. argumento. Yo creo que Bueno, a es ver, una buena conclusión, inquietud. ¿no? Pero Es inquietud, aún no con argumento. esa cosa que a mí en lo particular no me gusta y creo que incluso contraviene, es el artículo 79 y me parece que contraviene el 69 o el 65 que dice que el padre de el familia 73. tiene derecho, ¿no? Creo. Se puede ir a la corte, ¿no? Entonces, si finalmente hay dos artículos en controversia, porque uno dice que el padre de familia tiene derecho a conocer cómo es su maestro y otro dice que la evaluación del maestro es información privada, pues la corte lo puede definir a fin de cuentas. pero No creo creo que que le reste impulso y fuerza a una reforma que va en el sentido correcto. Ahí está la reforma, salió, se tardó 2 semanas, como había dicho Manlio, pero creo que el consenso es que es una buena reforma. En términos generales, es una buena reforma y que se haya aprobado como se aprobó, pienso yo, justo un día antes del informe y que llegara ya con ese tema resuelto. Digo, El día del informe. por el Cámara de Diputados, cuando menos, pues es políticamente también le dio otro sentido al informe, pero hablaremos del informe más adelante. Quiero ir a la coordinadora y a las manifestaciones en este momento. Otra vez a ti, Carlos, que eres también experto en esto. No manches. Déjame hacer esta provocación. Bueno, los maestros han estado manifestándose aquí en la Ciudad de México. Sin duda han movilizado a veces miles. Dicen que llegaron a ver hasta 20,000 en algún momento aquí, pero sin duda son miles. A veces son menos, pero han bloqueado arterias viales muy importantes, han causado caos vial. Pero fuera del inicio, en San Lázaro, cuando esta quema del automóvil, etcétera, en realidad no han provocado daños. Es decir, ya ahorita que se aprobó
la reforma, que no hay tema legislativo, ¿ves las protestas más bien intensificándose o disminuyendo? ¿Y qué dirías de las que ha habido hasta este momento? Te pondría un asterisco nomás en lo que dijiste. Yo creo que daños sí los han habido, es decir, te lo podría decir cualquier empresario de la zona centro del país, cualquier trabajador que ha llegado con retraso y a lo mejor le marcaron un retardo y no le completaron el día, es decir, daños sí ha habido. Déjame ponerla. Lo que no ha habido es violencia. Violencia en el sentido más acotado de la palabra, física. Estoy de acuerdo contigo y en eso me parece que pues, sí hay que hacerlo. Incluso ahora el 1 de septiembre, ellos claramente se quisieron distanciar de los anarquistas. Dijeron, espérense, nosotros no jalamos ahí. Entonces, me parece muy apuntable, ¿no? Hay una nueva realidad para ellos a partir de que se promulgue, y se espera que esto suceda en los próximos días, la nueva ley educativa. La nueva realidad tiene que ver con una nueva regla que les aplica incluso a ellos y que se las tiene que aplicar hasta cualquiera de sus entrañables gobernadores que tanto los han protegido. Y es, maestro que no da clases no se le paga, maestro que se va a una marcha no se le paga. Maestro que, o sea, si te enfermas y eso es diferente, ¿no? Pero a un asueto de estos no se les paga. Y 2, si tú acumulas 3 seguidos, 3 faltas. Te vas. 3 faltas seguidas, te vas. Eso ya aplica desde automático. ahora. Aplica desde antes. Desde el momento que se promulgue la ley, ¿no? Pero aplicaba desde antes. En algunos estados. Entonces, esa es una nueva realidad. Y hoy en la mañana el secretario de Educación, por si hiciera falta ratificarla, públicamente dijo, la vamos a aplicar, se comprometió él a aplicarla. ¿Pero a qué vas con ese tema? Esa es la nueva realidad. Okay. ¿Consecuencia? Como consecuencia, muchos de los maestros que están en la Ciudad de México o regresan a la chamba o van a perder su chamba. Entonces, pero no todos, porque de hecho la mayoría de los que hemos visto trabajar son comisionados, que es una figura ilegal, pero aceptada hasta ahora. Es decir, no tienen tareas docentes. No tienen compromiso frente a grupos. Figura que desaparece con la nueva ley. Figura que desaparece. Sí. Pero ¿qué tienen ellos? Ellos tienen su plaza hasta este momento. Sí. Tienen su plaza de maestro por la cual cobran una lana, pero no dan clases. Están comisionados a labores sindicales. Se pueden dividir. Y entonces puede la CENTE decir, a ver, los que tienen tarea frente a grupo, regrésense, porque no queremos que vayan a perder su chamba, regrésense a dar clases. Esta parece una advertencia bastante seria del gobierno. Y los que son comisionados, los que tienen su plaza de maestro pero no tienen que estar frente a grupo, pues quédense aquí y sigamos en las marchas, en el mitin de Andrés Manuel el domingo, Entonces yo creo que ese va a ser el escenario. Porque a esta hora que estamos grabando, las 12 del día, hoy era el día de la gran megamarcha, y se están movilizando ya del auditorio, parece que a San Lázaro, del propio Zócalo, pero parece ser una marcha más de las mismas que hemos visto, es decir, no se ve una radicalización de los maestros, Ciro. El tema aquí es, después de esta marcha van a ir al Senado, se dice, van a ir a San Lázaro, donde ya no hay ni gente, ahí pues ya no les queda mucho, ¿no? Es decir, ahí tienen que tomar una decisión. Ahora, me extraña que por otro lado se consigna en algunos diarios de hoy que la coordinadora, la sección 22 de Oaxaca, dice que va a movilizar 73,000 profesores al acto de López Obrador el próximo fin de semana. Entonces, como que la información no me acaba de hacer sentido. Mira, son 30 y tantos años de coordinadora y creo que si algo ha definido siempre a sus movilizaciones o a sus plantones o sus acciones es que siempre tienen un objetivo, claro. ¿Sí? Ir sobre una prestación en un estado, presionar a alguna autoridad, en este caso presionar una ley, ¿no? No es un movimiento que protesta por protestar. Y ayer hubo una muy buena entrevista con Carlos Puch, donde los líderes dijeron que habían perdido, que se había aprobado la reforma, que protestarían hoy y que pasarían a la siguiente fase de lucha. Y la siguiente fase de lucha habrá que ver cuál es y que probablemente, tienen que regresar a sus estados, informar, prepararse y tratar de enfrentar la reforma en los salones de clases. Ellos dijeron anoche,
la reforma no va a pasar, no vamos a permitir, a ver cómo le hacen para obligarnos a las evaluaciones, etcétera. Esa es su otra forma de lucha, a lo mejor. En ese sentido, yo pienso, ¿no?, que no tienen mucho más que hacer en la Ciudad de México. No sé si se vayan a ir esta noche, mañana, si algunos se vayan a quedar al mitin de López Obrador, que es en domingo, que vengan otros al mitin de López Obrador, pero más allá del lunes no tendría mucha razón de ser ya la protesta en la Ciudad de México. A lo mejor regresan en 3 meses o en 3 semanas. O la llevan a los estados. O la llevan a los estados. No le veo ya el sentido, ¿no?, en función de la lógica que ha tenido la coordinadora toda su vida, ¿no? Si estuvieran por liberar a un preso, si estuvieran, bueno, entonces habría que ver. Pero esta protesta, desde hace 2 meses, porque más o menos hace 2 meses y medio llegaron al Zócalo, era contra la reforma educativa. La reforma educativa ya se aprobó, se va a promulgar, la lucha se va a otros lados, creo. ¿Tú cómo lo ves, Mari? Bueno, primero, un dato que quizás ayude a entender por qué se mantiene esta población protestante en la Ciudad de México. Se mantiene en número, pero no son las mismas personas. Sí, algunos seguramente comisionados o que tienen manera de permanecer más días en la Ciudad de México. Pero sí ha habido una gran rotación, eso es cierto. Han sido aproximadamente 10,000. Y van y vienen, se turnan, pues van, visitan a los hijos, la familia, el terruño. Y ellos están resueltos, como le dijeron a Puig anoche, a que así como a ellos no les importa la evaluación que se hace de la prueba enlace con los alumnos, dicen, pues a ver si nos la hacen a nosotros. Son en Oaxaca 73,000. Sin embargo, yo creo que con la CENTE y las movilizaciones que hemos visto desde el miércoles aquel, en que medio irrumpieron a la Cámara de Diputados y paralizaron el Boulevard Aeropuerto y el Periférico, creo que con estos activistas de una agrupación política de carácter vergonzante, más bien centavera, como es la coordinadora, falsamente nacional, de muy cuestionables, comillas, trabajadores de la educación, le ocurre lo que se conoce como el paradigma de la rana. Doctor, tú puedes poner una olla a la mitad de agua en la estufa y pones una ranita. Y la ranita, nada. ¿Y luego qué? Enciendes el fuego. ¿Y qué hace la ranita? Sigue nadando. Cuando la rana se da cuenta de que algo anda mal, peligroso, algo anda mal, ya es tarde, ya se empezó a cocer por dentro. Es decir, la CENTE es una especie política rigurosamente como la tarántula azul del Amazonas y todos estos animales que les preocupa tanto a los del calentamiento global, en peligro de extinción. No se pueden detener las olas, doctor, y están muy desacreditados en su terruño, como lo vi anoche, por ejemplo. Tenemos un profeta si pudiera en tercer grado. No, profeta, esto solo es ciencia. Yo no veo, la verdad no veo ninguna razón porque está en peligro de extinción. Bien. No la cambiar en la medida que hay evaluaciones, en la medida que hay una rotación de personal, pero como agrupación. Doctor, en peligro de extinción este movimiento y nunca están condenados al fracaso, ya fracasaron, la reforma pasó. No prosperará el movimiento de echar atrás una reforma constitucional. Y como ayer vi anoche en un reportaje de los que pasó Denise en su programa, pues en Oaxaca, fíjense nada más la paradoja. Los profesores que sí trabajan, que por cierto los inventó la hoy presidiaria, el Bester Gordillo de la sección 29, son los únicos que están trabajando. 59, sección 59. Gracias, Denis. Son los únicos que están trabajando y ahí, quién sabe qué vaya a pasar, un conflicto, ojalá no violento, entre profesores que están muy indignados, exmilitantes de la CENTE que entendieron, o apoyadores de la CENTE que entendieron que en 2006 la CENTE solamente hizo que Oaxaca se jodiera, como dijo Ciro,
Y estos movimientos, en cuanto que van contra la luz eléctrica y el pavimento en las calles, y eso que llamamos civilización, están condenados a desaparecer. Pero, en fin, yo creo que es rescatando el tema del reportaje que hacía Denise, que esencialmente es como pues maestros de otra sección del CENTE han aceptado, a petición de los padres de familia, ir a dar clases a escuelas que no son las suyas, y yo lo ampliaría. Las manifestaciones de padres de familia que han bloqueado carreteras, los reportajes que hemos sacado de niños que dicen, pues ya que regresen los maestros, y los padres que regresen los maestros. Yo creo que eso también lo deben de estar registrando los integrantes de la coordinadora, y deben de estar diciendo, bueno, ya un poco para abonar lo que dice Ciro, el objetivo, pues no lo logramos que ciertas cosas se introdujeran a la ley. Yo creo que eso no es menor para ellos. Por el otro lado, allá en donde nuestro terruño se nos está descomponiendo la cosa, ¿no? Más vale la pena regresar, ¿no? No es una lectura... Eso y la presión que pueden sentir de sus gobernadores aliados, ¿no? Que también les están diciendo lo mismo. Oye, la ciudadanía ya me está... Algunos de los cuales, como es el caso de Oaxaca, tienen autoridades educativas impuestas por la CENTE, ¿eh? Y que no les quieren pagar... Bueno, ¿qué creen que está ocurriendo en Oaxaca? Ya con esto me callo. Por favor. ¿Y se acaba? Los 6 años en que los profesores de la sección 59 se han ocupado de la parte de educación primaria de niños, la Secretaría de Educación de Oaxaca no les quiere reconocer por presión de la CENTE el título, el certificado de que ya terminaron la primaria, lo que es de locos. Y a los profesores de la 59 les ha escamoteado sus pagos y sus prestaciones. Es el mundo al revés. Eso no se sostiene. Está condenado a desaparecer. Yo no creo que vaya a desaparecer. Yo tampoco creo que vaya a desaparecer, bueno. pero se puede transformar. Y además no me parece tampoco deseable. ¿No? Eres un resignado. No, ¿sabes qué? Los prefiero así que en el monte. ¿La verdad? ¿En el monte? Sí, o sea... Ay, no, pues si no son venados. No, me refiero en un tema mucho más radical, etcétera. No, ya ves que no ocurre, pero no ocurre en otros problemas, pero ni en Guerrero ni en Michoacán. O sea, tampoco que nos asusten con el petate del muerto. ¿A veces asustado? No, lo que está diciendo es que si no es eso, se van de guerrilleros. Es una forma de participación política. Que es una forma de participación política, y por eso yo iniciaba con la provocación de que hagan un partido fuera del inicio que hubo violencia, pues no han sido, han causado mucha inconformidad, mucho enojo. Sí, pero en realidad no han sido violentos con en que ese se les sentido. aplique. Por eso no ocurrirá que se vayan al monte. Pero déjame nada más concluir esta rápidamente. Conclusión, la estrategia del gobierno, porque hablábamos hace también 1 o 2 programas de la histeria, decías tú, Carlos Marín, de muchas voces que decían ya, la fuerza pública, el Estado de Derecho, reprímalos. Histeria. Pues en retrospectiva puede ser, si las cosas salen así, hasta ahorita ha sido así, el no uso de la fuerza pública, aunque sí ya mostrarla claramente como el 1 de septiembre, pero el no uso de la fuerza pública a lo mejor fue la estrategia correcta. Eso fue lo que platicamos hace 2 Porque semanas. dice Ciro, si tuvieran un mártir, si tuvieran a un preso, si tuvieran algo así, tendrían todavía causa para movilizarse, y no lo tienen. Yo creo que vamos a ver cómo termina el día de hoy, mañana. Como están las cosas, yo creo que la autoridad pagó un alto costo, pero terminó haciendo lo correcto. Bueno, pues veremos cómo acaba. Sí. Pero este bloque ya acabó y regresamos con el tema del informe, a ver cómo lo vieron. Regresamos. Bueno, pues estamos de regreso y hay que hacer algún comentario sobre el primer informe del presidente Enrique Peña Nieto. Denise, tú que eres experta en informes y que lo has venido estudiando desde Echeverría, detenidamente, en aquellos informes de 6 horas. ¡Qué horror! Te quiero preguntar, ¿cómo sentiste el informe? Pienso yo, lo decía antes, que haber llegado con el tema de la reforma educativa resuelta, al menos ya en Cámara de Diputados, le dio un sentido distinto al informe que hubiese sido si no estuviera ese tema resuelto. Pero más allá de eso, ¿cómo la ves? ¿O cómo la viste? Pues si tenemos que empezar con el viejísimo, yo creo de 15 años discurso sobre lo que fueron los informes, el día del presidente, lo que ya no son
son y lo que tendrían que haberse convertido. La verdad es que ya no son el Día del Presidente. Hace mucho tiempo que se convirtieron en simplemente un pretexto para hablar de muchas cosas, como de si el presidente va o puede que esta vez lo acepten en el Congreso. La verdad, a mí me parece una vieja discusión. No se ha resuelto esa fecha que tenía un sentido antes. Yo creo que ya murió eso. Eso murió, y entonces es lo que te iba a decir. No es que no se ha resuelto, ya no se resolvió así. Nunca, ya. Es un trámite. Durante años, durante el Foxiato y el gobierno de Calderón, el año que viene vamos a imaginar un formato. Nunca lo han imaginado. Y a mí me pareció un trámite, la verdad, y un trámite que ocurrió en un momento muy particular, porque pues el informe se supone que es para decir lo que ya hiciste, y a este le tocó más bien venir a decir que está en medio de las olas, y que está... La frase que todos retomaron fue los 120 días para transformar a México. Es decir, en realidad volvió a anunciar lo que va a hacer, no lo que ya ha hecho, y lo que ya hizo, pues fueron ahí algunas cosas que se dijeron en un discurso muy corto. Me pareció un trámite, Leopoldo, eso es todo. Me pareció un trámite que se pasó de manera X, y en el que en el fondo lo que volvió a decir el presidente es esa voluntad que tiene de sacar una serie de reformas, que no va a estar tan fácil. En la reforma educativa, déjame nada más retomar lo que decías, hace 15 días era el tema de quién logró sacar la iniciativa, y tú dijiste, y creo que solo lo sabremos cuando termine el capítulo. Estamos en lo mismo. Él plantea 120 días ultra intensos. La verdad lo iremos viendo poco a poco, veremos qué pasa con la energética, sabremos qué pasa la presentación de la fiscal, se puede todo esto, vimos cómo quedó el PRD desgastadón, yo creo, a pesar de todo, con este tema de la educativa. El Senado ayer, una mayoría de senadores del PRD no votó con la iniciativa que fue finalmente votada. En fin, yo creo que en realidad fue un trámite en un mal momento para informar sobre lo que se ha hecho cuando en realidad estás a punto y en plena de las aguas. Eso es lo único que vi. Aunque yo rescato, y de manera significativa, Ciro, esta verbalización ya explícita del presidente de decir, vienen 120 días, voy hasta donde tope, voy con el pacto, porque eso se logró en la Cámara con la votación en la Cámara de Diputados de la reforma educativa, que no se había logrado con las dos anteriores. Voy con el pacto y voy por todo, al costo político que sea. Eso lo sabíamos, se nos había comentado de récord, pero que el presidente saliera y lo dijera, pues se me hizo muy, muy buena nota. Es que, con todo respeto, yo ya no analizaría esto como el informe, porque para empezar no es el informe, pues no. Es un mensaje es un momento que aprovecha el presidente para dar un mensaje un día después o 2 días después de entregado el informe de gobierno. El informe de gobierno se entrega, lo entregó el secretario de Gobernación. Por cierto, el secretario de Gobernación no solo llegó a cumplir, a entregar, no solo llegó de mensajero, sino que también fijó un mensaje el día primero, el domingo. Donde dice, por cierto, que el presidente no usará su prerrogativa de las iniciativas preferentes. De la iniciativa preferente. Por el pacto. Lo del lunes no fue un informe, lo del lunes fue un mensaje, y el mensaje se centró en decirle fundamentalmente a los del Pacto por México, a los priistas, a los gobernadores, señores, vienen 120 días para cambiar la historia de México, síganme mis valientes. Ahí va, ahora sí que ahí va mi espada, síganme mis valientes. Fue un mensaje, no fue un informe. No, él no se metió al recuento. No, sí, en el cuerpo del discurso es un recuento, pero dice Denise, de trámite. Para mí, creo, lo sustantivo fue el mensaje. Y el mensaje es, señores, pónganse el cinturón, 120 días cruciales. Síganme los buenos. Síganme mis valientes, mis valientes. Sin embargo, Carlos Loreto, escribiste una columna, por cierto, muy coincidente con lo que decía el maestro Zárate hoy en tu noticiario de televisión, lo cual me hace sospechar quién lo pensó primero, pero bueno. Tenemos que hablar el maestro Zárate. Pero tú tienes una perspectiva distinta sobre el informe, es decir, en el sentido de que tú dices... Pues, ¿por qué no nos dices lo que dices mejor tú? Está bien, sirve que no me cites. Mira, yo creo que el informe empezó a las 2 de la mañana de ese día, cuando en la Cámara de Diputados se aprobó la ley del servicio profesional. Eso fue a las 11:30. Otro Tocayo, fue a las no, 1:30 de la mañana. 1:55. Qué necio. Sí, Marín. Sí. No, llegaba diferente al atril el presidente con y sin esa señal de prevalencia del Estado por encima de las protestas, por duras que fueran, ¿no? Entonces, me parece que el primer asunto ahí. Luego, el mensaje a mí me pareció muy
destemplado con respecto de lo que ha sido el sexenio y lo que prometió ser, de acuerdo a lo que dijo en el último párrafo. Es decir, en un sexenio que ha sido trepidante desde el primer momento, te encuentras con un informe que a mí me pareció muy plano, muy tedioso. La ceremonia, pues ya sabemos, lo mismo de siempre, la carpita ahí en Los Pinos, etcétera. Y te deja sobre la mesa al final su estrategia, en donde, pues para nosotros que nos dedicamos al tema de estar dando noticias y de observar y de analizarlas, para la comentocracia, para el Círculo Rojo, a lo mejor es un dato relevante, más o menos, ¿no? Y ya. Y ya, es decir, no, siempre... ¿Tú piensas que a la gente no le dijo nada? No, yo estoy seguro que a la gente no le dijo nada. Siento que el país era el mismo el día anterior, ese y después. Y, bueno, pero eso con cualquier mensaje. Hasta los de Echeverría, ¿verdad? Sí, no, con cualquier mensaje. Cuando devaluaba la moneda. Tú que estudiaste los de Echeverría, Denis, me puedes decir. Pero algunos se nacionalizaban algo, ¿no? Bueno, sí. Ahí sí cambió. Ahí sí cambió. En otro país, después. Dos formas. Ahí está. Bueno. No, me parece que fue... para la comentocracia es un momento de corte de caja, ¿no? Aunque ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Pues porque es el informe. Sí lo es. Para ya la nos tienes a nosotros comentando. Para la comentocracia, sí, para la clase política, es un corte de caja. Pero eso no fue nada. Había temas más calientes el mí lunes que el informe. me pareció al final un informe bastante flojón, ¿no? Está bien, lo de los 120 días, pues está bien, pues es la nota, pues sí, la nota. Digo, te voy a decir una cosa. Yo vi, por ejemplo, que Reforma fue la de 8 columnas, Excelsior, La Razón. Me sorprendió que Milenio no, la verdad, ¿eh? Pero bueno, ¿tú cuál viste que fue ahí el tema en el informe? Ya no se acuerda. La nota del Tú la jalaste por mensaje, ¿no? Sí. Tú te fuiste por el lado de las guardias comunitarias. Sí. Los 8 columnas fueron esas. De que no iba a permitir que se rompiera la ley. Para mí fue la minorías. La parte... Lo de las minorías. Tiene razón. Que es lo que me pareció relevante. Sí, pero fíjate que... Cosa rara, pero tú sí. Tampoco hubo gran nota. Yo memorizo algunas historias en breve de Ciro. El respeto al derecho ajeno en la paz, la fecha de nacimiento de mis hijos, y lo demás se me olvida, porque no vale la pena. Entonces, ¿el informe ya se te olvidó? No, se me estaba olvidando por dónde agarré el informe, que fue que las minorías no pueden estar sobre las mayorías. Pero a mí me llama la atención una expresión que dice mi tocayo, y que yo quisiera... Subrayar. No, pues poner en duda. Combatir. Esto que le llamo la comentocracia. Porque no creo en el poder de los comentaristas. No, a lo mejor sí. Loret tampoco, no disfrutamos eso, vamos al informe. Bueno, lo que digo es que... Retira lo dicho. Pero iba más con Loret, no lo retiro, pero voy más con lo que dice Loret. Veo que a Loret no le emociona ni siquiera pues, la película, no sé, La Guerra de las Galaxias. Yo creo que ha sido un espectáculo sensacional. Como espectáculo... ¿El informe? No solo lo que ha venido desde que tomó posesión Peña Nieto en su gestión, sino el mensaje mismo, porque para empezar se da al día siguiente, el día en cuya madrugada nadie lo esperaba, y en el primer día de sesiones del Congreso se aprueba lo pendiente. Es lo que dijo. Entonces llega un presidente que no llega bocabajeado porque no había pasado su tercera ley. ¿Eso dijo Loret? Llega inyectado. Bueno, ya desde ahí empieza el espectáculo. Y cuando el presidente resume en 120 días que conmoverán a México para que se dé un brinco, dice él, y quizás tenga razón, histórico, cuando menos nos hace de algo que ya sabíamos que las reformas tienen que salir este año o no saldrán, eso sí, ya lo sabemos, pues le puso, se ve que se puso a hacer cuentas el presidente y dijo, chingados, son 120 días. Esos son 4 meses, pues es de aquí a diciembre. No, hombre. Recuerden que lo importante no es lo que ocurre, sino cómo se dice. Y la manera como lo dijo me parece muy importante. Porque eso hizo pensar en los 4 meses. Ya me sí, perdí. no han dado ninguno de mis compañeros acá nunca una nota novedosa. Nunca. Sí. Todo es como la cuentes. Yo tampoco. Damos cuenta de otro informe, otro mensaje, otra huelga, otra marcha, otra guerra. Y la manera como lo dijo Peña, pues a mí me pareció todo como para poner atención y no bostecé. Pero tampoco, digamos que me emocioné y me puse a hacer aeróbics. Pero
veo que no te satisface nada, tocayo. Dicen, Creo que pues no, lo de si siempre, no, no, lo de perdón, siempre en un no es contexto incontradictorio, insólito. porque no entiendo. En un contexto Yo decía la insólito. verbalización de los 120 días. En un Pues, es contexto decirlo. insólito, con la ciudad convertida en no sé qué barrio en la ciudad de Oaxaca por estas personas que vienen Pero lo que, a dice hacerla de Loret, lo todo. que dice Loret es que frente a esa circunstancia, el mensaje, o Denise, digamos, el cuerpo principal del discurso fue de trámite, dirías de X, dices tú, No corresponde a lo que hemos vivido. No me parece de trámite. Espérame, o a lo que se estaba viviendo. Es decir, puede No haber porque sido- vienen días más puede haber difíciles, sido- no porque vienen días más No, no te- difíciles que los Eso que han sí, eso es transcurrido. lo que dices tú. Otra vez, Estamos a profeta. la mitad de las olas. Es que yo simplemente, Y en tacto. retomando lo que dijo Carlos, porque además creo que ni hay contradicción. No. Carlos usó la palabra trepidante. Lo mismo que estás diciendo. Efectivamente ha sido un inicio No, de es que yo gobierno. me tomé 2 segundos en decirla y el 5 En 5 minutos en minutos. expresar. Pero bueno, él Para dijo ver si así trepidante. Y me efectivamente entienden. han pasado muchas cosas. ¿Qué es lo más interesante el 1 de septiembre? La votación antes del mensaje. Sin duda. Que no requirió verbalización. Es decir, el presidente le contestó con esa votación a todo lo que se había, y toda la histeria de todos los tipos, que se había, no, el Estado doblado, bueno, todas estas cosas, esas cosas Y que había ganado increíbles. la CENTE. Bueno, no. Todo eso le contesta en la madrugada. Ya luego lo que dice, pues ya, ¿verdad? Como es. Y además eso de que no hice un recuento, por favor, si pasó por todas las secretarías, era sí, una hizo un cosa. recuento. Hizo un Rapidito, recuento. rapidito. No, pero si lo único que íbamos a recordar en los 120 días lo hubiera dicho en 5 ¿Y minutos. por qué no le haces un plantón allí en Voy, Parque Lira voy. para protestar Sí, porque que- te aburrió? A ya. mí me parece que ya que estamos en la recta final del programa, doctor, ¿puedo hacer una Estamos en agenda los 15 periodística? segundos finales, sí. Hay que estar pendiente el fin de semana, Claro. la reforma hacendaria. Y el Esa va a 8, ser la nota de la y próxima la semana. manifestación Y, de Andrés y Manuel. López Obrador. Y la manifestación de López Obrador contra la energética, desde luego. que sí. Ojo, la presentación de la reforma hacendaria tiene como día tope 8. la marcha de López Obrador. El mismo día. El 8. El mismo día. Y ya vimos que el movimiento político que se llama CENTE va a marchar junto con el señor Eso López dice. Obrador. Eso, dice. vamos a ver. Bueno, Oh, bueno. pues muchas gracias por su atención a Tercer Grado y lo esperamos la próxima semana en este mismo espacio para un nuevo debate entre los periodistas que día a día le dan la noticia. Hasta entonces.